la gracia del Señor Jesucristo se derrame en vuestros corazones y que el Espíritu del Señor sea quien nos guíe en el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el segundo tema de este ciclo, el mensaje de los tres ángeles. El Señor, en su infinita misericordia, tuvo a bien definir el último mensaje de oportunidad para la especie humana. El último mensaje de oportunidad para una raza caída, para un mundo en rebelión. El último mensaje de oportunidad y el último llamado de misericordia para toda la especie en la faz de la tierra lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6 en adelante. Y lo entendemos allí como el mensaje de los tres ángeles. Veamos entonces el significado de estos ángeles. ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra hebrea malach es traducida en Malaquías por mensajero y es también traducida en el Antiguo Testamento en otros pasajes por la palabra ángel y se puede rendirla también por profeta, sacerdote, maestro, embajador, enviado o mediador. En el Nuevo Testamento es la palabra ángelos, que se traduce por mensajero o por ángel. Noten bien, tanto en el hebreo como en el griego tienen las dos connotaciones. Es ángel o es mensajero, malach o ángelos. Los dos términos tienen el mismo significado. Entonces, es un mensajero de Dios, que puede venir del cielo o que puede estar en la tierra, y que el Señor escoge para presentar una verdad especial. Por ejemplo, el profeta Malaquías provenía de la palabra malaquiyá, que significa el mensajero de Jehová, o el mensajero de Yahú, o el mensajero de Dios. Entonces, aquí tenemos el término ángel, representa un mensajero, que puede ser celestial o terrenal, que puede provenir del cielo o puede estar aquí en la tierra. Muy bien, ahora el espíritu de profecía nos confirma esta explicación en algunos pasajes. Joyas, tomo 2, 156. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Entonces representan a aquellos que aceptan la luz, aquellos que reciben la luz del cielo, la asimilan en su vida y salen a anunciarla al mundo, presentando este mensaje de misericordia, de oportunidad y el último llamado a la especie humana. Joyas 2, 372 dice: los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles. Primero, segundo y tercero están unidos. Estos mensajes entonces están formando como una cadena, donde cada uno de los mensajes es un eslabón inseparable. Por eso los mensajes deben ir unidos. Cuando se habla del mensaje del tercer ángel, se está hablando de los tres, porque no se pueden separar. Debe presentarse entonces de manera uniforme y unida el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Ahora mensaje selecto 2, 4, 46. Se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios, que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres, esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Son hombres y mujeres. ¿Qué representan estos tres ángeles? Representan a hombres y mujeres con algunas características especiales, esclarecidos por el Espíritu de Dios, iluminados por el Espíritu Santo para comprender la hilación de la verdad, la secuencia de la misma y las verdades fundamentales para este tiempo. Y además de ello, de ser esclarecidos por el Espíritu de Dios, son santificados por la verdad. La verdad ejerce en estos que están representados por los tres ángeles una influencia santificadora. Los separa del mundo, de sus costumbres, de sus hábitos y sus malas prácticas. Porque la palabra santificación significa separación. Son separados entonces para el servicio de Dios, dedicados para esta obra sagrada,
consagran su vida, su mente, su espíritu, su alma y su cuerpo, la consagran por completo al servicio del Señor, para proclamar este mensaje, para vivirlo y enseñarlo a otros seres humanos. Entonces proclaman sucesivamente así los 3 mensajes. Veamos que es una obra especial, que el Señor ha tenido a bien en su misericordia concedernos a los hombres esa obra especial. En el capítulo 14 del Apocalipsis encontramos un triple mensaje, proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Conflicto de los siglos, página 357. Entonces, en esta obra intervienen ángeles literales, pero la predicación misma, la voz que se escucha, es la voz de hombres y mujeres, dirigidos por el Espíritu de Dios y acompañados por estos ángeles, para dar poder e influencia a este mensaje. Vamos a ver ahora el primer ángel. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos el poderoso mensaje del primer ángel, proclamado en alta voz. Ese indicio es poderoso y cada uno de los aspectos tiene un simbolismo muy importante que vamos a analizar en este instante. ¿Por qué se prefiguró esta obra, este movimiento, por la obra de un ángel? El conflicto de los siglos lo explica. La circunstancia de que se diga que es un ángel, el heraldo de esta advertencia, no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto, el carácter sagrado de la obra que el mensaje debía cumplir, y el poder y la gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. ¿Qué representa también el ángel? Un movimiento. Representa entonces a los que aceptan el mensaje, la luz del cielo, son santificados por la obra del Espíritu de Dios, por la obediencia a la verdad, pero ahora conforman un movimiento. Surgiría entonces un movimiento de alcance mundial. Esta verdad sería proclamada en el mundo entero y sería proclamada con poder. Eso indica que sería dado en alta voz. Sería una obra muy sagrada y su extensión sería poderosa. Y esto simboliza el hecho de que haya sido escogido un heraldo celestial, un ángel, para representar este movimiento. Y el hecho de que lo proclame en alta voz indica el poder que acompañaría esta obra. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes, que las profecías los representan como proclamados por tantos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia le preste atención. ¿Qué simbolismo también tiene el hecho de que sea un ángel el mensajero presentado en la profecía? De que todo mortal debe prestarle atención. Todo hombre y mujer inteligente, todo ser humano con capacidad racional debe prestar atención a este divino llamado, a esta invitación misericordiosa y a este ruego del cielo. Veamos qué implica cada uno de los aspectos y cuándo fue proclamado este mensaje. Mensajes Selectos 2:120 nos indica en qué periodo fueron proclamados los mensajes del primer y segundo ángel. Allí dice: el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los 3 mensajes. Noten bien, estos 2 mensajes se dieron con mucho poder
entre los años 1843 y 1844. En esta época hubo hombres en diversos lugares de la tierra que fueron escogidos por el Señor para llevar la verdad a diversas naciones. Uno de los más poderosos y cuya obra tuvo mucha extensión fue José Wolf, el hombre llamado el misionero universal, un hombre de descendencia judía que a los 7 años de edad tuvo un contacto con el cristianismo y entonces con jactancia le habló a un anciano cristiano sobre la venida del Mesías para colocar a Israel como la nación más poderosa del mundo. Con ternura el anciano le dijo: anda niño y lee Isaías 53 y verás que el Mesías es Jesús de Nazaret, a quien tus ancestros mataron y rechazaron. El niño lo hizo y quedó tan impactado que esto nunca pudo ser borrado de su conciencia. Su padre era rabino judío y le preguntó el significado de la profecía de Isaías 53. El padre le respondió con tanta severidad y con tan terrible silencio que él nunca le volvió a preguntar nada. A eso de los 9 años fue expulsado de la casa por apóstata y de allí empezó a ganarse la vida enseñando hebreo. Entonces, a los 12 años, empezó a ser tomado por el romanismo y se convirtió al catolicismo romano. Pero su hábito de pensar libremente y de investigar las escrituras lo llevó a estar en contrariedad con Roma y fue expulsado también de la Iglesia Católica Romana. Entró a una de las iglesias protestantes y desde allí se convirtió en un poderoso evangelista. No solo anunciaba con la palabra de Dios las evidencias de que el Salvador, el Señor Jesús, era el Mesías de las profecías hebreas, sino que también señalaba con poder el acontecimiento de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Fue a diversas naciones, en muchos países presentó la verdad, predicó en Asia, también en algunas partes de África, en muchas islas y en los Estados Unidos de Norteamérica. Tuvo el privilegio de presentar la verdad de la segunda venida de Cristo ante el Senado norteamericano, con la presencia del expresidente John Quincy Adams. Fue uno de los instrumentos para que la verdad del primer ángel llegara a muchas naciones del mundo. Pero hubo otros hombres, especialmente en Estados Unidos, que fueron tomados para esta obra. Un agricultor de corazón íntegro fue tomado por Dios para presentar la verdad en los Estados Unidos de Norteamérica, Guillermo Miller. Este hombre, dice en la página 417 del Conflicto de los Siglos, fue con sus colaboradores el que cumplió más exactamente la profecía del mensaje del primer ángel. Allí en Norteamérica fue el epicentro de este movimiento y allí se presentó la verdad con más poder que cualquier otro lugar de la tierra. Miller fue escogido entonces por Dios. En 1833 recibió licencia de la Iglesia Bautista para predicar y ahora, con autorización de la Iglesia Bautista, empezó a presentar la verdad, no solo dentro de la Iglesia Bautista, sino en otras denominaciones existentes de aquella época. Así la verdad del primer ángel tuvo una extensión poderosa en casi todas las iglesias de los Estados Unidos, presentando la luz y el llamado con las mismas palabras de la profecía. En algunos lugares, como en los Países Bajos y Escandinavia, Dios tomó niñitos de 6 a 8 años de edad. Cuando algunas de las autoridades prohibieron a los adultos predicar este mensaje, el Espíritu de Dios tomaba a los niños de 6 a 8 años. Se volteaban los barriles de la cerveza, los niños se paraban sobre ese púlpito improvisto y decían las mismas palabras de la Escritura: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los curiosos e irreverentes que se acercaban a estas reuniones para burlarse de los predicadores infantiles quedaban profundamente conmovidos por el poder del cielo que acompañaba a esos predicadores. Las conciencias eran despertadas. No solamente los pecadores se convertían, sino que los apóstatas se reconvertían. Y aquellos hombres y mujeres que profesaban la fe, que habían sido petrificados por el error, el formalismo y la apostasía, eran despertados a un reavivamiento espiritual. Tal fue el resultado de esta obra en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Ahora veamos cada uno de los apartes del mensaje del primer ángel. ¿Qué significa el evangelio eterno que presenta el primer ángel? La palabra evangelio proviene de dos términos griegos. El primero es eu, que significa bueno o buena, y el otro es angelión, que se traduce por mensaje. Así que etimológicamente evangelio significa buen mensaje o buena nueva. Entonces el evangelio es la buena nueva, el buen mensaje de salvación que el Señor planificó desde la eternidad pasada. Aún antes de que existiera pecado, Dios ya había hecho provisión del remedio para el pecado.
Por eso la buena nueva se llama eterna, porque procede de la eternidad pasada. Desde antes de que existiera el pecado, en los designios y planes de Dios estaba el plan del evangelio eterno, y su alcance será hasta la eternidad. Los que sean beneficiados por este evangelio vivirán para la eternidad. Por eso es un evangelio eterno. Ahora, es un poder de Dios para salvar a los perdidos. La obra del evangelio es el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 16 y 17: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que puede rescatar al ser humano. No es como la nueva era, el espiritismo lo enseña. La fuerza o el poder está en ti. No tenemos poder dentro de nosotros para transformarnos. El poder que puede transformar nuestra vida viene de lo exterior. Es un poder sobrenatural. Es la influencia de la gracia divina que opera en el ser humano por la obra del Espíritu Santo. Y a eso se refería el apóstol Pablo. Para entender el evangelio, para aceptar el evangelio, para creer en el evangelio, para vivir en el evangelio, necesitamos la influencia del Espíritu de Dios. Ese poder sobrenatural que Dios ha provisto en el mensaje evangélico para transformar la vida y para hacernos hijos de Dios. Es el poder que rescata y redime al hombre, que lo levanta de la degradación del pecado y lo transforma de hijo del diablo en hijo de Dios, convertido y transformado por este maravilloso poder. Además, es la presentación de la palabra de Dios que salva. Eso es el evangelio. Es la buena nueva registrada a través de los escritos sagrados, que anuncia un Salvador que se encarnó, un Salvador que vivió, un Salvador que murió, un Salvador que resucitó, que ascendió al cielo, que intercede por nosotros en el santuario celestial y que pronto regresará con poder y gloria en las nubes de los cielos para llevar a su presencia a aquellos que hayan recibido la transformación con el poder de este evangelio. Por último, la revelación del amor de Dios a los hombres, y tiene todo lo esencial para la felicidad y el bienestar de la humanidad. Fundamento de Educación Cristiana 186. Señala eso, hermanos. Es la manifestación del amor de Dios. Hay otro pasaje de la pluma inspirada que dice que Cristo colgado en la cruz del Calvario era el evangelio. Entonces es el mensaje de que un ser divino se hizo hombre y murió en mi lugar y en tu lugar para rescatarnos de la muerte eterna. Que aceptándolo por la fe y entregando nuestra vida a su servicio, podemos tener la esperanza de morar en su presencia y vivir para Él por la bendita eternidad. Ese evangelio eterno fue el que se proclamó en el Edén. La pluma inspirada así lo señala en Mensajes Selectos, tomo 2, 121 y 122. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el evangelio eterno. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta constituye la primera promesa de un Salvador, que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Es el evangelio que se le predicó a Adán, de la simiente que surgiría de la mujer. Y Pablo en Gálatas 3 dice que la simiente es Cristo. Es la profecía que se presentó allí. El primer sermón evangélico fue dado por el mismo Salvador en el momento de dolor y tristeza. Y la evidencia de que Adán aceptó este mensaje fue el nombre que le colocó a su pareja. El nombre de Eva no fue colocado por Dios, fue colocado por Adán. Y significa viviente o madre de los vivientes. En el momento en que fueron sentenciados a muerte, Adán, creyendo en la promesa del Salvador, le colocó a su esposa la madre de los vivientes, evidenciando que había aceptado esa promesa, que el evangelio que Cristo le predicó había hecho efecto en su corazón y murió con la fe de ese evangelio y estará redimido en el reino de Dios. La primera predicación del evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Comentario bíblico tomo 1, página 1098, comentario del hermano White. Ahora, ya vimos aquí los propósitos del evangelio y veamos ahora lo que el Señor quiere hacer con esta obra del evangelio. Quiere salvar al hombre, quiere rescatarlo, porque no hay otro medio ni hay otro camino. Bien lo dijo el apóstol Pablo: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos sino en Jesucristo hombre. Es el único nombre que salva. No es el nombre de una persona, no es el nombre de un pastor o de una denominación. Es el nombre de Jesús, el único que tiene poder para rescatar y salvar al ser humano. Purifica el alma,
tiene el poder para purificar el alma. Primera de Pedro 1:22. Dice que purifica el alma de aquel que obedece la palabra del Evangelio, que la transforma y la regenera. Y por último tiene el propósito de restaurar el carácter de Dios en el hombre. Joya 2:209 dice que el perdón del pecado no es el único propósito de la muerte de Cristo en la cruz. No es el único propósito del Evangelio, sino es llevar al hombre a la armonía con Dios, a la obediencia a sus mandamientos y a la revelación del carácter de Dios en su vida. Leamos un pasaje en Joya 2:365. Se ha de realizar una gran obra en la presentación de las verdades salvadoras del Evangelio a los hombres. Tal es el medio ordenado por Dios para detener la marea de la corrupción moral. Es un medio de restaurar su imagen moral en el hombre. Es un remedio para la desorganización universal. Es el poder que une a los hombres. Presentar estas verdades es obra del mensaje del tercer ángel. El Señor quiere que la proclamación de este mensaje sea la obra más sublime y grandiosa que se lleve a cabo en el mundo en este tiempo. Es la obra más que sublime y grandiosa. Ninguna otra obra alcanza en poder, en plenitud, en solemnidad e importancia a esta obra de preparar a los hombres y mujeres y de transformarlos bajo la influencia del Evangelio. La verdad para este tiempo abarca todo el Evangelio. Debidamente presentada, realizará en el hombre cambios que harán evidente el poder de la gracia de Dios sobre el corazón. Hará una obra completa y desarrollará al ser completo. ¿Cómo es la obra del Evangelio? Una obra completa, una transformación total ha de producir en la vida de los hombres y las mujeres que aceptan el Evangelio. Por eso el ángel inicia presentando las credenciales divinas. Trae el Evangelio eterno, el mensaje de misericordia y esperanza, el mensaje de oportunidad para reconciliarnos con Dios, pero también el mensaje que evidencia un poder que puede transformar la vida y rescatar a los hombres y mujeres de las bajezas y degradación del pecado, que puede renovar y restaurar la naturaleza moral del hombre y volverlo a reconciliar con Dios y traerlo a la armonía con el cielo. Que Dios haga esa obra maravillosa y la continúe haciendo en cada uno de nosotros. Ahora el ángel dice: temed a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es tenerle miedo a Dios, como se hacía en la Edad Media. Considerarlo como en algún tiempo Lutero lo consideró, como un Dios terrible, listo para ver nuestras deficiencias y aniquilarnos al primer error. No. Las Escrituras nos presentan, a través del sabio Salomón, las palabras de importancia sobre el temor de Dios. Recordemos estos pasajes en Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal, es tener aborrecimiento por las malas cosas, por el pecado, es aborrecer la iniquidad. Ahora Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, según lo que hemos leído en Proverbios, es aborrecer el mal y apartarse de él. Es una separación del mal, del pecado, de la iniquidad, de la rebelión. Es un apartamiento de lo que ofende a Dios. Y la pluma inspirada nos explica algo más. Señales de los tiempos del 22 de septiembre de 1898 dice: con la paz y el gozo de aquellos que sirven a Dios, se ha visto siempre un temor piadoso. ¿Cómo lo llama la inspiración? ¿Un temor de qué tipo? Un temor piadoso. No es un temor servil y cobarde, sino un pavor de hacer algo que Cristo no aprobará. Es el temor de ofender a Dios. Es el temor de ir por sendas prohibidas por el Señor. Es el temor de ofender al cielo. Es el temor de ir contra la voluntad de Dios. Es el respeto por la autoridad divina. Es la certeza de que Dios vive y nos ve a cada momento. Y por lo tanto es el temor de ofenderle en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Ahora, ¿qué es lo que el temor de Dios nos invita a hacer y qué produce en nuestra vida? Moisés dio una diferencia entre un temor inadecuado y el temor correcto en Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Ellos tuvieron miedo de la voz de Dios.
en su condición espiritual degradada, con la influencia corruptora de Egipto, con su amor por los ídolos y aún su deseo de volver a Egipto, sentían temor por la voz de Dios. Y Moisés les dijo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, para infundir respeto en el corazón del pueblo de Israel, y por lo tanto ese respeto llevarlos a la obediencia, a la sumisión a la voluntad de Dios. La sierva del Señor escribió un término que está en Comentario Bíblico, tomo 6, Comentarios de Elena de White, tomo 1, página 1100. Miren lo que dice: un debido temor a Dios, el creer en sus amenazas, produce frutos apacibles de justicia al hacer que el alma temblorosa acuda a Jesús. Ese temor hace que nos refugiemos en el Señor, que busquemos refugio en el Salvador, que huyamos a sus pies. Muchos debieran tener este espíritu hoy y volverse al Señor con humilde contrición, pues el Señor no ha presentado tan terribles amenazas ni pronunciado tan rigurosos juicios en su palabra sencillamente para que queden registrados, sino que es cierto lo que Él dice. Señales de los tiempos, 22 de septiembre de 1898 dice: este temor regula la experiencia cristiana. ¿Qué hace el verdadero temor? Regula la experiencia cristiana, la controla. Aquellos que lo sienten santificarán al Señor en sus corazones, considerarán a Dios con una reverencia y amor que los guía a la humillación propia. Pero su temor es muy diferente del terror de un esclavo que vive a la espera del látigo. Ese temor genuino lo lleva a una firme confianza en Dios. Entonces, este temor verdadero, al cual el primer ángel nos invita, es a tenerle respeto a Dios, pero a la vez a confiar en Él, en su protección y en su dirección, pero confiando en Él, no con una confianza presuntuosa, porque lo que hoy reina en el mundo religioso no es la fe, sino la presunción, la falsificación satánica de la fe, que se aferra a las promesas de Dios sin obedecer, que dice: soy hijo de Dios, pero no cumple lo que Dios manda, que dice: soy pueblo de Dios, pero no cumple las condiciones y características para ser pueblo de Dios. Eso es satánico, y eso la inspiración lo llama presunción. La fe genuina, que va acompañada del temor de Dios, es una fe que se aferra de las promesas de Dios, pero que produce obediencia. Y entonces ahora, cumpliendo la condición, la promesa se asegura, y la bendición de la protección divina se hace segura para aquel que tiene el verdadero temor de Dios en su corazón y en su vida. Hay un problema muy serio, y es que en el mundo general, no solo en el mundo común, sino en el mundo religioso, no solo en el mundo secular, sino en el mundo de aquellos que profesan servir a Dios, el temor de Dios está desapareciendo. Pablo lo señaló cuando dijo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y estamos en ese tiempo. Hay temor y zozobra por doquiera. La iniquidad abunda en el mundo. El Salvador dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Aunque proliferan las religiones, hay canales que predican el Evangelio todo el día, canales de televisión, emisoras de radio, periódicos, revistas. El mundo no se ha convertido, porque casi todo ese Evangelio es teoría. Mucho se habla, pero poco se vive. Y la inspiración nos dice en Joyas 3, 290, que el mundo se convencerá, no por lo que diga el predicador, sino por lo que viva la iglesia. Muchas veces los sermones pueden ser correctos, pero la vida de aquellos que los escuchan y profesan creerlo es totalmente opuesta a la verdad que se ha predicado desde un púlpito. Y esto no conmueve al mundo. Una verdad que no se vive pierde su poder y pierde su influencia, y en lugar de ser una bendición, se convierte en una terrible maldición. Entonces el mundo está llegando a un escepticismo genuino, real y terrible, y la falta del verdadero temor abunda por doquiera. En la Ribia Angera, la sierva del Señor escribió el 24 de febrero de 1884: el gran peligro de esta época, y uno que trae mucha infelicidad a los individuos y a las familias, es un intenso y creciente amor al mundo. ¿Qué va apagando el temor de Dios? El amor al mundo. Y Santiago lo dijo en el capítulo 4, versículo 4 de su carta, cuando dijo: oh adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando un hombre, una mujer o un pueblo
profesa servir a Dios, pero revela amistad con el mundo en su vida, en sus prácticas, en su manera de vestir o de vivir, revela por lo tanto que se ha constituido en enemigo de Dios o en enemiga de Dios. No puede servir al Señor así. El Salvador dijo: no podéis servir a dos señores. Ese temor no es genuino. La inspiración sigue diciendo: el amor y el temor de Dios, la reverencia por su nombre y los pensamientos sobre las cosas celestiales se desvanecen en una ansiosa búsqueda de las cosas del mundo. Dios ha hecho que se conozcan sus demandas, pero los hombres no les prestan atención. El principio religioso llega a extinguirse en la familia, aún las familias. En el conflicto de los siglos dice que la familia, el fundamento de la estructura de la sociedad, parece una mole tambaleante a punto de desboronarse por completo. Casi todo el fundamento está por ser barrido, porque el verdadero temor de Dios está desapareciendo en los corazones de los hombres y las mujeres. En el conflicto de los siglos hay una expresión de un predicador de aquellos años de 1840, 1844, que dice que los hombres verdaderamente piadosos están desapareciendo de la tierra. Y multitudes no están reaccionando. Una pregunta que podemos levantar en este instante: podemos ser contados entre esos pocos hombres y mujeres que mantienen vivo el verdadero temor, el temor piadoso y reverente en su vida y en su hogar. Ojalá que la respuesta pueda ser que sí. Y si no, busquemos al Señor de corazón, para que ya no seamos más religiosos teóricos de los que abundan en el mundo, de una religión falsa y barata que no sirve de nada. El Salvador dijo: en vano me rinden culto, en vano me honran, siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. No vivir la verdad y honrar a Dios es una burla, y Dios no acepta ese culto. Es para Él una ofensa más bien que una bendición. Dios, con este mensaje del primer ángel, está invitando a la humanidad a abandonar la hipocresía religiosa y a vivir el Evangelio, a vivir la verdad, no a presentar lindas teorías diseñadas con hermosos esquemas y presentados de manera halagüeñas a los hombres y las mujeres para arrullarlos en sus pecados. Nos invita a un cambio genuino, a una transformación real de la vida y a una entrega completa a Dios para separarnos de todo lo malo y para dedicarnos por completo a su servicio. Que ese verdadero temor arda en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Allí dice: temed a Dios y dadle gloria. Se menciona la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En el libro del Éxodo, en el capítulo 34, tenemos la experiencia cuando Moisés le pidió al Señor una petición que ningún mortal se había atrevido a realizar, ni se ha repetido: Señor, muéstrame tu gloria. Moisés fue escondido en la hendidura de la roca, y pasando el Señor dijo: Jehová, Jehová, fuerte, clemente, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en bondad, pero que no tendrá por inocente al malvado. La gloria de Dios es su carácter, un carácter equilibrado, donde está la misericordia y donde está la justicia. Dios es amor, es verdad, pero Dios también es justicia, es fuego consumidor para el pecado. Las dos cosas. El mundo religioso hoy habla de solo amor, pero es un amor falso, un amor que proviene del diablo, porque no es genuino, un amor que engaña a la humanidad, haciéndole creer que en sus pecados, como vive y como está, Dios lo llevará para el cielo, que no necesita cambiar, que Dios es tan amoroso que no importa su vida, y así será preparado para estar en las mansiones celestiales. La inspiración lo señala. Hay una matutina que se llama Cada día con Dios, páginas 55 y 59. Dice allí que la mayoría de pastores les gusta hablar solo del amor, pero no presentan los deberes prácticos que el Evangelio entraña. Y luego dice: aquel Evangelio que presenta el amor solo de labios es un engaño, es una falsedad y no salvará a nadie. Juan lo dijo, el predicador del amor lo presentó. En 1 de Juan 3:18 dijo: hijitos míos, no améis de palabra, sino de hecho y en verdad. Dios no quiere que hablemos y hablemos de amor. Dios quiere que conozcamos el amor. Hablar de amor no sirve para nada si no es una experiencia genuina que transforma la vida. El verdadero amor llevará a la obediencia, llevará a someternos al servicio de Dios.
Es el amor que el Salvador le invitó al joven rico. Él creía que amaba a Dios, pero el Salvador le mostró que no era verdad, que amaba a otro Dios, era el dinero. Y entonces él no amaba como el Señor quiere, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo. Ese amor genuino se revela en la obediencia a todos los preceptos de la ley, y no solo a todos los preceptos de la ley, sino a toda la amplitud del Evangelio. Esa es la gloria de Dios, revelada en su palabra. Falsos conceptos de Dios, y por lo tanto de Cristo, son en su mayor parte recibidos hoy en día. Bien podríamos ofrecer la oración de Moisés: muéstrame tu gloria. ¿Qué respondió el Señor? Yo haré pasar todo mi bien sobre ti. El Señor concedió la petición de Moisés y desea respondernos de la misma manera. Necesitamos agudizar nuestras percepciones, henchir nuestros corazones para comprender su gloria, su bondad, su misericordia, su paciencia y su amor inefable. ¿Qué hemos de hacer para reflejar nosotros la gloria de Dios? Y voy a resumirlo. Allí está registrado en la inspiración. Hijos e hijas de Dios 3:39 dice que debemos abandonar el pecado para poder glorificar a Dios. Veamos, el pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que ilumina su palabra y es reflejada por la naturaleza, declarará en forma más y más cabal que Dios es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y bondad. En su luz veremos luz, hasta que la mente, el corazón y el alma estén transformados a la imagen de su santidad. Noten bien, para poder ver la gloria de Dios hay que abandonar el pecado. En pecado la gloria de Dios no se puede percibir, no se puede comprender, no se puede apreciar y no se puede valorar. Necesitamos entonces conocer la gloria de Dios para poder glorificarle. Y para conocerla necesitamos separarnos de todo lo que es ofensivo a Dios. Como Pablo escribió: apártese de iniquidad, de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es la decisión que debemos tomar, apartarnos de toda iniquidad para que la gloria de Dios pueda ser percibida en nuestra conciencia, asimilada en la mente y produzca la transformación de la vida. Ahora, la gloria de Dios se ve en el Señor Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos, contemplándolo a Él, somos transformados de gloria en gloria, como a su misma semejanza. Y la pluma inspirada lo dice: contemplando a Cristo, hablando de Él, contemplando la hermosura de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? El carácter. Y es transformado de carácter en carácter. De este modo, vemos que hay una obra de purificación que continúa al contemplar a Jesús. Para ser glorificados, para conocer la gloria de Dios, necesitamos conocer al Señor Jesús, hacer una experiencia diaria con Él. ¿Y Él dónde lo podemos conocer? En su palabra. Tener a Cristo en nuestra vida será el resultado de esta experiencia. Porque el apóstol Pablo escribió: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No basta que Cristo esté aquí. No basta que esté en los escritos inspirados. Necesitamos un Cristo vivo en nosotros. La salvación se asegura con Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Un Cristo entronizado en la vida. Un Jesús que se note y se refleje en la experiencia diaria. Que se note en el niño que va a la calle, al juego, que es enviado a realizar las labores por los padres y las madres. En un Cristo que se ve en la madre que va al mercado. En un Cristo que va con el esposo y padre al lugar de trabajo, al lugar de su labor. Ese es el evangelio vivo que Dios quiere que manifestemos para darle gloria. Cuando Cristo reina en el alma, hay fuerza, libertad del pecado. Se cumple en la vida la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto, de perfecta seguridad. La belleza y la fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser un Salvador. Ese evangelio y esa glorificación es la que necesitamos. ¿Cómo podemos glorificar a Dios?
Entonces, revelando nuestro carácter, el carácter de Cristo para ganar almas. En Mateo 5:16 el Salvador lo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Leí la experiencia de un misionero en la China. Se le acercó a un hombre, a un chino, y le dijo: ¿has oído del Evangelio? El chino respondió: no he oído el Evangelio, pero he visto el Evangelio. Ahora el inquieto fue el misionero y le dijo: ¿cómo así? No has oído el Evangelio, pero lo has visto. Había en la comarca donde vivo un vendedor de opio, vendedor y consumidor, el hombre más terrible que he conocido en mi vida. Supe que un misionero lo visitó y le predicó el Evangelio, y ese hombre se convirtió, y ahora veo que es el mejor hombre que he conocido en mi vida. Por eso le digo que he visto el Evangelio. Hermanos, la humanidad está esperando eso. Mateo 24:14 dice que el Evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debe predicarse por testimonio. Es el único evangelio que conmoverá a la humanidad. En la época de la tecnología, de la ciencia, la pseudociencia, en la época del escepticismo y de la incredulidad rampante que reina por doquiera, lo único que puede conmover a las personas es un evangelio que se ve, un evangelio que se percibe en la vida y que se hace notar realmente en cada uno de nosotros. Ahora, andando en la luz de la verdad y la gloria de Dios son inseparables, y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno crea, siempre que su conducta sea buena, pero la vida es moderada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Para vivir la gloria de Dios y glorificar al Señor, debemos conocer a Dios en verdad y conocer entonces su palabra y cada verdad de acuerdo a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, revelando su carácter al mundo y por último, haciendo todo para gloria de Dios. Pablo escribió: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Que lo que voy a pedir, la bendición en los alimentos, en la mesa, glorifique a Dios. Que la comida que va a introducirse en el templo del Espíritu Santo, mi cuerpo, glorifique a Dios. Que mi comida sea para gloria de Dios. Si pues coméis y bebéis, que lo que bebamos glorifique a Dios, sea para honra y gloria de Dios. Este mensaje entonces involucra la obediencia a la reforma pro salud. Toca directamente la comida y la bebida. Un comedor de carne no puede glorificar a Dios. Un bebedor de café o de té no puede glorificar a Dios. No puede decir que su vida es para gloria de Dios. Está engañado, está mintiendo. Si la vida no está en armonía con la voluntad de Dios, no podemos darle gloria. Este mensaje entonces invita a glorificar a Dios no solo con un canto, no solo con una predicación, no solo con una expresión de que gloria a Dios, sino con una expresión de la vida, una expresión viva, una alabanza constante en cada una de las cosas que hacemos, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que vestimos, en lo que vivimos y aún en lo que pensamos. Nuestra vida debe ser una constante alabanza para Dios, para de esa manera darle gloria. Y ahora algo más que involucra este mensaje, porque la hora del juicio ha llegado. ¿Por qué debemos entonces temer a Dios? ¿Por qué debemos darle gloria? De una manera específica, ¿por qué debemos vivir cada día para gloria de Dios? Porque ha llegado la hora del juicio. Guillermo Miller creyó equivocadamente que la hora del juicio que había llegado era la purificación de la tierra por fuego. Porque esa era la creencia errónea, la creencia popular de aquella época. Y por tomar la creencia popular, entonces predicó que la purificación del santuario y que la hora del juicio que llegaba era la purificación de la tierra por el fuego, en ocasión de la venida del Señor. Y ahí estuvo su error. Pero no era esto lo que presentaba este mensaje, sino que señalaba el inicio del juicio investigador, el juicio de los hijos de Dios, el juicio que se está realizando ahora antes de la segunda venida de Cristo y plasmado en Daniel capítulo 7 versículo 10. Diferente al juicio que se da durante el milenio y después del milenio, al juicio comprobatorio y al juicio ejecutivo. Se señalaba allí la obra de investigación que iniciaría para el pueblo de Dios en el cielo, que empezó desde el año 1844, aquel martes 22 de octubre,
Cristo no vino, pero sí pasó del lugar santo al lugar santísimo, como se le presentó en visión a Ira Nexon en la mañana del 22 de octubre. Entonces nuestra vida está siendo revisada detalladamente. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones están siendo analizados para ver si estamos glorificando a Dios en los pensamientos, en las palabras y en las acciones. Por eso el ángel nos invita a darle gloria a Dios en todas las cosas, porque se nos está examinando para ver si somos fieles en todas las cosas. Y solo quien se ha hallado fiel en todas las cosas, glorificando a Dios en todos los aspectos de su vida, será hallado en este juicio digno de permanecer en el libro de la vida y morar en la presencia de Dios por la bendita eternidad. Y ahora allí se señala que debemos adorar a Dios porque es el Creador, y adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje, proclamado a mediados de los años 1800, que en 1844 tomó su mayor auge, antecedió al surgimiento de la teoría satánica de la evolución. Esa teoría satánica tiene su origen hacia 1853, con aquel hombre inspirado por el diablo llamado Charles Darwin. Y hoy muchos hombres y mujeres, no solo en el mundo científico, sino en las iglesias, creen las teorías de Darwin. Muchos creen, por ejemplo, que el mundo fue creado mucho tiempo atrás y luego Dios empezó a ordenarlo en los 6 días de la creación. No es así. La tierra fue creada el primer día de los 6 días de la creación. El cuarto mandamiento dice: porque Dios en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Joyas 3:258 dice que el Señor no se basó en materia preexistente para formar la tierra. La tierra fue creada el primer día de la creación. ¿Qué fue lo que hizo Dios el primer día de la creación? Crear la tierra. Entonces la tierra no tiene miles de millones de años, como los pseudocientíficos señalan. Está por cumplir 6.000 años. Y cuando esto se complete o culmine, el Señor aparecerá y culminará la historia de la humanidad. Dios es perfecto y no se equivoca. No podemos creerle a los errores de la ciencia por muchos argumentos sutiles que presente. Este es el mensaje que tenemos que presentar hoy: que Dios es el que creó al hombre y por lo tanto Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. ¿Por qué debemos adorarlo? Porque Él creó todas las cosas, como dice Apocalipsis 4:11. Porque por su poder tienen ser, tenemos voluntad y existimos por el poder de Dios. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el creador, de que a Él hace quien todos los demás seres deben su existencia. Así notamos entonces que este mensaje señala a Dios como creador de todas las cosas, específicamente en el tiempo en que la evolución surgiría, y nosotros debemos presentar sin temor, sin vergüenza, sin miedo esta verdad a todos los hombres en cualquier lugar, de que Dios vive, que tiene poder para crear y que no provenimos del simio, de los coacervados o protozoarios, que el ser humano y el universo no surgieron del acaso, sino que la mente maestra de Dios dio origen a todo lo que existe y subsiste, y por lo tanto debemos tributarle honra, gloria, adoración con la vida, con los labios y con toda la existencia. Ahora, este mensaje, primeros escritos 2:32 y conflicto 3:57 y 3:58, dice que no fue dado por grandes hombres, que el mensaje de Miller al principio tuvo acogida, pero luego los ministros, los pastores y dirigentes se opusieron al mensaje, y hombres y mujeres humildes fueron tomados para predicar la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y renunciaron a su orgullo, a sus emolumentos y a sus parroquias. No es fácil para un hombre que dirige una congregación reconocer que está equivocado, pero algunos de ellos tuvieron más cara a la verdad que el dinero, que un puesto, que una posición. Y renunciaron entonces a su orgullo. ¿Qué es lo primero que tuvieron que dejar? Su orgullo. Entendieron que no estaban en lo correcto. Segundo, tuvieron que dejar sus emolumentos. En otro pasaje dice sus salarios. Tuvieron que dejar su reconocimiento económico y sus parroquias, su lugar donde dirigían. Y fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje. Y aún nos faltaron profesionales de carrera liberal
que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. ¿Cómo fue la obra del primer ángel? Una obra de alcance mundial, pero fue impopular. El término impopular no significa que no es conocido, significa más especialmente que es rechazado, que es despreciado. Y la verdadera iglesia de Dios siempre ha sido vista así. En los días de Pablo el mensaje se le llamaba el camino, y se dice en Hechos 28, esta secta que en todos lugares es contradicha. Donde llegaba el mensaje de la verdad era resistido, era rechazado y sus predicadores eran perseguidos. Así ocurrió con el mensaje del primer ángel. Y la verdad, la última verdad que será presentada al mundo, el último mensaje de misericordia, será llamado falsa luz y será rechazado y resistido, principalmente por los dirigentes y pastores de las iglesias que se han apartado de los caminos de Dios. Algunos de ellos, si son sinceros en su corazón, serán tocados por la influencia del Espíritu Santo, pero especialmente como en el primer mensaje, Dios llamará a los laicos que en su corazón son sinceros, que aman al Señor, que no aman organizaciones, nombres o títulos, sino que aman la verdad por sobre cualquier cosa, y que siguiendo a Dios y a su verdad, están dispuestos a renunciar a todo para servirle, amarle y obedecerle con todo el corazón, el alma y la fuerza. ¿Cuál era el propósito de este mensaje? El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Iba a probar si aquellos hombres y mujeres que decían esperar a Cristo, amarlo, estaban deseosos de que Él viniera. Pero lamentablemente la mayoría que decía seguir al Salvador no quería que Jesús regresara. No estaban preparados para su encuentro y por lo tanto aborrecían un mensaje que señalaban una fecha específica para el regreso del Redentor. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Debían pues probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos, a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y con humillación. Entonces, la mayoría rechazó este mensaje. Y con el rechazo del mensaje del primer ángel, fue necesario entonces que surgiera el segundo, como la profecía lo había señalado, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Noten bien, si leen Apocalipsis 14, 6 al 12, ustedes notan que el mensaje del primer ángel fue dado en alta voz, que el mensaje del tercer ángel es anunciado allí en alta voz, pero el del segundo no. ¿Por qué? Porque la alta voz del mensaje del segundo ángel lo da el cuarto ángel, y eso es lo que veremos mañana. El cuarto ángel es el encargado de proclamar el mensaje del segundo ángel en alta voz, porque el segundo ángel no lo iba a proclamar en alta voz. Es el mensaje de los tres de Apocalipsis 14 que no es presentado en alta voz. La alta voz del mensaje del segundo ángel la da el cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, y eso es lo que más detalladamente veremos mañana. Bien, entonces centrémonos en este ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Reiteramos que estos mensajes, el primer mensaje y el segundo, se dieron en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. ¿Qué implica la caída de Babilonia? Este mensaje se presentó más específicamente en Estados Unidos, conflicto de los siglos 440. El mensaje del segundo ángel se predicó por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba más particularmente a las iglesias de Norteamérica. Ocurrió entonces con este ángel una separación, y esto es muy importante. El mensaje del anuncio de la caída de Babilonia implica una separación. Y el triple mensaje angélico es un mensaje de separación, hermanos. Y Joyas 2:156 dice que es de separación de las iglesias y del mundo. El mensaje de los tres ángeles no admite ecumenismo. Si una iglesia está involucrada en el ecumenismo, renunció al mensaje de los tres ángeles. Porque el mensaje de los tres ángeles nos ordena separación del mundo y de las iglesias. Joyas 2:156. Entonces, note lo que ocurrió. Hubo una separación.
¿Por qué los que aceptaron el mensaje llegaron a abandonar a sus iglesias? Conflicto de los siglos 4:25 y 4:26. Cuando los ministros y los directores de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho a asistir a predicaciones sobre ella. ¿Qué se le dice a los miembros? ¿O qué se les decía y qué se repite? No vayan a esas reuniones, no los escuchen. ¿Qué decían sobre estos hombres? No vayan a esas reuniones. Si van, los expulsamos. Serán expulsados si van. Y esa fue la experiencia de la mayoría de personas que se atrevieron contra la autoridad humana a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que sin temor al hombre fueron a oír la verdad, fueron a escuchar el mensaje del cielo, sin temor a lo que un mortal les pudiera hacer o a las amenazas de los mortales. Oyeron la voz de Dios y siguieron la inspiración del Espíritu Santo sobre cualquier otra cosa. Entonces vino el resultado y hasta se les prohibió de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Amaban a sus iglesias antiguas. Es natural en el ser humano acostumbrarse a la organización en la cual ha estado. Y esa es una lucha de un alma. Una lucha por abandonar la iglesia que ama. Tal vez la iglesia en la cual nació. Eso es correcto, eso es natural. Eso ocurre y seguirá ocurriendo, pero la verdad es más poderosa que eso. Miren lo que ocurrió con ellos. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Entonces, voy a leer solo una parte de este pasaje. Vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. Los empujaban, trataban de presionarlos. Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. Aquí está la separación de estas iglesias. Vieron que era necesario separarse. No era su idea inicial. La página 199 del libro deseado de toda la gente dice que así han sido las reformas en todas las épocas. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Sigue diciendo allí la sierva del Señor: en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están dirigidos por su espíritu. Pocos están dispuestos a someterse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y muchos están obligados a abandonar las iglesias que aman para poder obedecer la palabra de Dios. ¿Qué decisión tendrán que tomar muchas almas para poder obedecer? Para vivir como Dios manda. Renunciar a las iglesias que aman, como hicieron estos hombres y mujeres fieles que conocieron que era la verdad, pero que sus antiguos dirigentes rechazaron esa verdad. Y ellos no podían perderse con los dirigentes. Tenían que avanzar con la luz. Y por lo tanto se vieron obligados a separarse de esas organizaciones. El resultado del rechazo es que las iglesias se llenaron de tinieblas. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que había enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Allí hay un pasaje en la página 436 y 437 del conflicto que se sigue repitiendo hoy. El conflicto de los siglos dice así en esa página: está de moda hacer profesión religiosa. Abogados, médicos y gobernantes se unen a la iglesia para ganar popularidad y gran dominio. Pero no ha habido cambio en sus vidas.
Iglesias populares, embellecidas con el más extravagante despilfarro. Los fieles asisten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos para que ministros elocuentes entretengan y atraigan al público. No se deben condenar los pecados de moda, sino que deben presentarse mensajes para arrullar un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y el pecado se cubre con un manto de religiosidad. Los asistentes, los fieles, dice allí, visten con lujo y a la moda. Se hablan sermones de la Biblia y con elocuencia, dice el pasaje. Sermones bonitos, indudablemente, pero para arrullar al pecador. No para despertar las conciencias, sino para que los hombres y las mujeres se tranquilicen en sus pecados. Es un falso evangelio, porque Jesús dijo, inspirando a Mateo y revelando lo que dijo el ángel, vino a salvar al hombre de sus pecados. Mateo 1:21. No en sus pecados. Pero en todas estas iglesias se enseña una salvación en el pecado. Se enseña salvo, siempre salvo. Si usted dice seguir a Jesús, no importa cómo viva, no importa lo que coma, no importa lo que vista, no importa lo que haga, va para el cielo. Una enseñanza originada en el padre de la mentira, inspirada en Satanás, pero es la que pulula y reina en los púlpitos populares para arrullar las conciencias y tranquilizar a los hombres y las mujeres en su pecado, en su maldad y en su rebelión, en su apostasía e iniquidad. Otro escritor decía en aquella época, apostasía, apostasía, apostasía. Es lo que está escrito en el frontis mismo de las iglesias. La iniquidad que pulula en ellas es el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué se le llama Babilonia? Génesis 11 dice que el Señor dijo, descendamos y confundamos su lengua. Cuando los hombres quisieron construir una torre para llegar hasta el cielo. Babilonia deriva de la palabra Babel, que significa confusión, y se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. ¿Qué incluye Babilonia? Las religiones falsas y las religiones apóstatas. Veamos, describe la falsa adoración y confusión doctrinaria que reina en el mundo religioso. ¿Quién es la gran Babilonia? Apocalipsis 17 dice que se presenta la gran Babilonia, la madre de las rameras. ¿Quién es esa gran Babilonia? Conflicto de los siglos 432 y 433. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. ¿Quién es la gran Babilonia? Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa que más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó en ramera. ¿Qué constituye que una iglesia se vuelva ramera? Su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. Convierten a una iglesia en una ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. La mayoría de enseñanzas católicas romanas se derivan de Babilonia. Por eso se le llama la Gran Babilonia, la adoración del sol, especialmente presentado en lo que ellos llaman el santo sagrario, en la hostia. Esto se origina de Babilonia. La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, es una creencia babilónica. Y esa creencia babilónica la enseña la Iglesia Católica. Y muchas de sus hijas la practican. Guardan la Navidad, el 25 de diciembre no nació el Señor Jesús. Nació un dios pagano llamado Tamuz. Pero Babilonia ha transmitido eso a sus hijas, que lo siguen haciendo y están siguiendo el ejemplo de la madre. De la Gran Babilonia, sus enseñanzas son babilónicas. Todas las enseñanzas básicas y fundamentales del romanismo, la adoración de la madre y el niño, tiene su origen fundamentado específicamente en las creencias de Babilonia. Por eso la Biblia la llama la Gran Babilonia. Pero ahora debe tener hijas. Y veamos cuáles son las hijas. Puesto que la iglesia romana es la madre de las rameras, ¿quiénes son sus hijas? Ezequiel 16, 44 y 45 dice, tal la madre, tal las hijas. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas
deben simbolizar las iglesias, que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Cuando las iglesias sacrifican la verdad y la aprobación de Dios para unirse con el mundo, se convierten en hijas de Babilonia. El doctor Hawkins, en un tratado sobre el milenio, declara: no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado enteramente de sus corrupciones e impiedades. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Conflicto 4:33 y 4:34. Noten entonces cómo esto se ha cumplido con aquellas iglesias caídas. ¿A quiénes se aplica el mensaje de la caída de Babilonia? El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. ¿A quién se aplica este mensaje? A iglesias que en un tiempo fueron ¿cómo? Puras y luego se han corrompido. Si Lutero fuera resucitado en este tiempo, tal vez volvería a morir de un infarto, porque la iglesia luterana ha afirmado con la iglesia de Roma que creen lo mismo en la justificación por la fe. Aquel hombre que salió de la iglesia romana y consideró al Papa como el anticristo, como la señala la Biblia, que presentó el mensaje de la justificación por la fe totalmente opuesto a las enseñanzas de Roma, vería con vergüenza cómo los afamados teólogos luteranos del tiempo actual han firmado un acuerdo con Roma de que creen lo mismo en la justificación por la fe. Estas iglesias, que en un tiempo fueron puras pero se han corrompido, constituyen las hijas de Babilonia y están siguiendo el ejemplo de Roma. Veamos en qué sentido han caído. Apocalipsis 14:7 y 18:2 dice: ha caído Babilonia. Y el conflicto en la página 440 dice: el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Hermanos, la corrupción que reina en estas iglesias es espantosa. La iniquidad prevalece allí. Los dirigentes, los ministros, son la cabeza de la apostasía. Y luego sus feligreses siguen sus malos ejemplos. Todo tipo de iniquidad se practica en estas organizaciones religiosas. Y la iniquidad abunda allí por doquiera. El pecado abierto es aceptado. Tranquilamente son recibidos los pecadores que permanecen en sus pecados y en sus iniquidades. Muchas de estas organizaciones tienen mujeres como pastoras de sus iglesias. Otros tienen pastores o ministros homosexuales. Y muchos otros no han llegado a tener ministros o pastores homosexuales, pero sí tienen homosexuales practicantes dentro de su organización. La corrupción que impera en estas iglesias es una de las razones principales que apresura la madurez de la ira de Dios sobre la tierra y que los juicios de Dios se manifiesten prontamente sobre este mundo. Dios nos mantenga libres de todas las corrupciones e iniquidades que imperan en Babilonia y en sus hijas. El origen de la apostasía, cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Allí tenemos la ilustración de Constantino, que dijo tener una visión en la cual se le mostraba la cruz y se le decía: por este signo vencerás. Allí ahora el paganismo con disfraz de cristianismo penetró, y en lugar de vencer el cristianismo, el paganismo fue el vencedor. Y ese avenimiento entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado el papado, esa obra maestra de Satanás, la gran Babilonia. Y después de ello arrastró a sus hijas. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. ¿Cuál fue uno de los pasos para la apostasía? Rebajarle el nivel para aumentar la feligresía. Bautizar y bautizar sin importar cómo está la persona. Después se le enseña la verdad.
Después se le muestran los caminos de Dios. Después se le instruye en el Evangelio. Enseñanza satánica. Cristo no enseñó así. Cristo enseña que una persona antes de ser bautizada tiene que ser discípulo. Id y haced discípulos. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. La persona tiene que ser primero un discípulo antes del bautismo. Y eso implica mucho. El que creyere y fuere bautizado. Para creer se necesita ser adoctrinado. Pero creer no es decir acepto el sábado. No es correcto bautizar a una persona, un vigilante que trabaja el sábado en la noche. ¿Es correcto esto? No basta con que la persona diga acepto el sábado. Tiene que estar obedeciendo los principios. Rebajar la norma, dice la página 421 de Joyas 2. Para producir popularidad y aumento del número, revela gran ceguedad. ¿Por qué? Dice allí, porque si los números fueran evidencia de quién tiene la verdad, Satanás tendría la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores son la gran mayoría. Entonces contar de miles de bautismos, pero de mundanos disfrazados de cristianos, no tiene ningún valor. Demuestra que esas almas lamentablemente están ciegas. Esto no es motivo de regocijo. Debe producir profunda tristeza y dolor que el cristianismo se tome de burla y que el bautismo, ese rito sagrado, se tome por juego, sin considerar su importancia y sin que el alma se haya convertido genuinamente para poder llegar a las aguas del bautismo. Se necesita una conversión genuina. Juan el Bautista dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le decía a hombres que venían para el bautismo sin tener un cambio en su corazón y en su vida. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a ver cuáles son los frutos. Juan exhortaba a esos hombres a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que mostraran que se habían convertido. ¿Qué debe demostrar una persona antes del bautismo? Que está convertida y que sus caracteres se habían transformado. Ni palabras ni simulaciones. Los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son los que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Comentario de Mateo 3:8 de la sierva del Señor. Antes del bautismo debe vivirse esa experiencia. La página 394 de Joyas, tomo 2, dice que una de las cosas que debe cambiar antes del bautismo es la indumentaria. Antes del bautismo, no mucho después o nunca. Antes del bautismo, la conversión debe evidenciarse en la indumentaria. La persona debe haber cambiado su manera de vivir y de vestir para poder pasar por las aguas bautismales. Y eso lo señala el cielo. Si creemos en el espíritu de profecía, como estudiamos anoche, así es que se debe practicar la preparación y el bautismo de un alma. Si no es mentira que se cree en el espíritu de profecía, si no es solo teoría. Entonces la apostasía se produjo por rebajar la norma para aumentar los conversos. Y entonces la mundanalidad penetró en las iglesias y se corrompieron. Y siempre que esto ocurra, que una iglesia bajó la norma para aumentar su número, la apostasía y la iniquidad aniegan esa iglesia. Sigue diciendo, una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. ¿Cómo responderíamos? Sí. Tristemente se ha repetido. Conflicto 4:35. Ahora dice que ofrece el vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino? La Escritura nos coloca varios símbolos para la doctrina de Cristo. Lo compara a veces con vino, a veces con leche y a veces con viandas. Puedes leer esos pasajes en casa. Isaías 55, 1 al 3 o Hebreos 13, 9. El Salvador presentó una ilustración muy linda. Él dijo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque si se echa vino nuevo en odres viejos, ¿qué ocurre con los odres? Se rompen. Se necesitan odres nuevos para el vino nuevo. Y hermanos, miren, por eso el mensaje verdadero lo aceptarán muy pocas personas, porque la persona necesita ser transformada para entender la verdad. La doctrina pura está representada por el vino nuevo, y el odre nuevo representa a los hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios. Si no hay un cambio en la vida, el mensaje será rechazado, será despreciado, no será entendido, porque el corazón carnal no entiende la palabra de Dios.
Se necesita que la influencia del Espíritu de Dios nos haga un odre nuevo, una nueva criatura, para poder entender la verdad del vino de Dios, no adulterado, no procedente de universidades o institutos teológicos, sino procedente de la Biblia y el espíritu de profecía, que proviene del cielo, del Padre de toda luz. La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y su hermosura originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto, y no la reconocían ni la aceptaban. ¿Qué no hacían ellos? No reconocían ni aceptaban la verdad. Para ellos Cristo era un hereje, y todo lo que el Salvador presentaba eran herejías. Pero ¿quiénes estaban en la condición de herejía? Eran ellos realmente. Jesús señaló el poder de la falsa enseñanza, que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Ninguno, dijo él, que bebiere del añejo, quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y ahí la lucha de un alma que está en un error para aceptar la verdad. Se aferra a ese error, le parece más rico el error, el vino viejo, que la doctrina verdadera, el vino nuevo, le parece más agradable. ¿Por qué? Porque ya está adaptado al vino viejo, tolera sus faltas, sus errores, está tranquilo en esa condición. Su conciencia no es despertada, ya no hay nada que lo conmueva y le muestre que está mal, que está incorrecta su vida delante de Dios, y por lo tanto tranquiliza su conciencia abrazando y bebiendo el vino añejo. El añejo es mejor, dice. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas. No tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Por eso un alma que no quiere obedecer, no perdamos tiempo. No quiere. Oremos por él o por ella. Dios puede tocar su conciencia. Pero quiere persistir en sus malas costumbres. Quiere ir para el cielo con sus pecados, con su rebelión. Quiere que Dios lo salve, pero ¿cómo está? Preguntamos, podemos hacer una estadística mundial. ¿Quién quiere ir para el cielo? Va a ser muy difícil encontrar a una persona que no quiera. Muy difícil. Pero cuando empezamos a hablar de las condiciones, ¿quién las quiere cumplir? Va a ser difícil encontrar quién está dispuesto a eso. Porque las personas quieren ir para el cielo, pero con sus tradiciones, sus costumbres y sus prácticas, que siempre son malas, se oponen a la palabra de Dios. No tenían entonces en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas, se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Deseado, 2.45 y 2.46. ¿Qué es el vino de Babilonia entonces? ¿En qué consiste este vino? En sus doctrinas falsas. ¿Qué es el vino de Babilonia? Las falsas doctrinas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento. Entonces, parte del vino de Babilonia es la guarda del domingo. Eso es parte del vino de Babilonia. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Otra parte del vino de Babilonia, la inmortalidad del alma, la creencia de que hay vida después de la muerte, de que el hombre sigue viviendo. Y esta creencia está en casi todas las iglesias. Defienden a capa y espada la inmortalidad del alma. Otro aspecto, ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Mensaje selecto 2.135. Testimonio para Ministros 61 dice: Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, lo repite, el tormento eterno de los impíos. En casi todas las iglesias enseñan eso, que los perdidos se quemarán para siempre y serán inmortalizados quemándose en el fuego. Otro aspecto, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así cumplen las escrituras que dicen: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces, estas doctrinas falsas
inspiradas en la mente del enemigo, las está presentando Babilonia y sus hijas. Y están pululando el mundo de corrupción, de maldad y de iniquidad. Ahora, la solución para esto está en el mensaje del tercer ángel, que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 19, 10. Hay que predicar este mensaje con poder, y esto es muy importante. Esto tengámoslo muy en cuenta hoy, y mañana en el tema del cuarto ángel lo vamos a repetir con mayor claridad. ¿Qué dice el cielo de la manera en que hay que predicar este mensaje? El mensaje del tercer ángel debe darse en forma directa. ¿Cómo tiene que darse? En forma directa, sin disfraces. ¿De acuerdo? Debe mantenerse libre hasta de la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres, preparadas por el padre de toda mentira y disfrazadas como estaba la serpiente de brillantes colores, utilizada por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Entonces, el énfasis de este párrafo está en que debe darse en forma directa. Ahora, mensaje selecto 2:43. He sido instruida, escribió la sierva del Señor, para que diga a mis hermanos ministradores, ministros, pastores, que los mensajes que salen de vuestros labios estén cargados con el poder del Espíritu de Dios. Si alguna vez hubo un tiempo cuando necesitamos la dirección especial del Espíritu Santo, ese tiempo es ahora. Necesitamos una consagración total. Ya es tiempo que manifestemos ante el mundo el poder de Dios, que obra en nuestras propias vidas y en nuestro ministerio. El Señor desea que la obra de la proclamación del mensaje del tercer ángel sea llevada a cabo con una eficiencia cada vez mayor. Entonces hay que presentar este mensaje directamente y con poder. Directamente. ¿Qué es la bestia que sube del mar? Claramente es aquel poder que el dragón le dio, su poder, su trono y gran autoridad. Es la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es la bestia? La Iglesia Católica Romana. Recibió el poder de Satanás. La máxima autoridad del papado es el diablo, y el que le sigue es el Papa. Eso es lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Es el jefe de esa organización, y el Papa es su representante, hermanos. Por lo tanto, el pueblo de Dios no puede llevarle ninguna medalla de oro al Papa. Una iglesia que le lleva medalla de oro al Papa no es la iglesia de Dios. Una iglesia que envía representantes ante el Papa para saludarle, que envía sus coros para dar la bienvenida donde va, está alabando al anticristo y no está alabando a Jesús ni a Dios. Eso es claro y evidente en la palabra del Señor. Entonces la bestia es el papado, y no podemos tener nada que ver con el papado. El pueblo de Dios no está para alabar y endulzar al Papa, no está para elogiarlo y rendirle pleitesía. El verdadero pueblo de Dios está para denunciar al papado y desenmascarar ante el mundo ese poder de iniquidad que ha producido la muerte a millones de hijos de Dios y que ha engañado y arrastrado la perdición a millones y millones de seres humanos. Entonces la bestia es directamente el papado, la Iglesia Católica Romana. Así exige el mensaje del tercer ángel presentar esta verdad. Ahora, la segunda bestia, el cordero que habla como dragón, es directamente Estados Unidos de Norteamérica. La profecía dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El centro del espiritismo mundial en los Estados Unidos, aunque profesa ser el centro del cristianismo. En aquel país que profesa servir a Dios es donde más reina Satanás. Sus dirigentes han sido utilizados por el diablo para producir muerte a millones de personas en el mundo. Y la apostasía que pulula en las iglesias caídas tiene su centro en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el país de la apostasía, es el país donde abunda la iniquidad, es el país de donde salen las maldiciones que contaminan al mundo entero. Empresas que venden refrescos, que publican películas malditas que enseñan errores, que llevan a los niños y los jóvenes, hombres y mujeres, a la corrupción, a la destrucción de los hogares, vienen de la segunda bestia, de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tenemos que denunciar también esa bestia con claridad y poder y directamente, como lo señala el mensaje del tercer ángel. Y ahora ellos dicen haber tenido una santa alianza. Satanás los unió y ellos bautizaron la unión producida por el diablo como la Santa Alianza. Se dio especialmente en los días de Ronald Reagan. Nancy Reagan, la esposa de este expresidente de los Estados Unidos,
consultaba todos los días espiritistas, astrólogos y el horóscopo para saber qué decirle a Ronald Reagan para seguir. Y este hombre, Karol Wojtyla, llamado Juan Pablo II, se concentraba en una posición de espiritismo durante horas enteras para que el diablo le diera revelaciones. Entonces, bajo la inspiración de Satanás, a estos dos hombres surgieron planes para envolver al mundo y para presentar los planes del nuevo orden mundial. El acercamiento entre el papado y el movimiento secreto del papado, el arma secreta, la policía secreta, o aquellos que son el espionaje del romanismo, los jesuitas, y la unión de la CIA, el espionaje de Estados Unidos, se dio y se concentró especialmente en los periodos de estos dos gobernantes, acercados por Satanás a través de atentados de los cuales los dos se salvaron. Entonces Satanás los acercó mucho, y estos dos hombres hicieron cosas terribles para la humanidad y dieron la preparación y el proceso para el surgimiento del nuevo orden mundial y el establecimiento de la marca de la bestia, la ley dominical. La profecía dice que surgirá entonces la marca de la bestia. ¿Qué surgirá? La profecía lo señala. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Dice que la segunda bestia, que lo conformarán las iglesias protestantes de los Estados Unidos, formará la imagen de la bestia en este caso, que será la que dará el decreto dominical para perseguir a los hijos de Dios. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre. El número es 666. La marca de la bestia es el poder distintivo del papado, porque la bestia es el papado. Recordemos lo que dice nuestro visitante del domingo, un diario católico, del día 18 de abril de 1915, respondiendo a una pregunta pública lo siguiente: ¿cuáles son las letras que se encontrarían en la corona del Papa y qué significan, si es que tienen algún significado? Les hicieron esta pregunta a ese diario católico y ellos respondieron: las letras escritas en la mitra del Papa son Vicarius Filii Dei, que en latín quiere decir vicario del Hijo de Dios. Vicarius, vicario o representante. Filii viene de filo, hijo, y Dei viene de Dios. Entonces el Papa se hace llamar el representante del Hijo de Dios, pero ese nombre es una usurpación. Dios nunca le concedió ese nombre, pero permitió que lo colocara en su corona con un propósito: descubrir, desenmascarar quién era ese poder. Recordemos, la D en romano representa por geometría el número 5. Geometría, la ciencia que determina valor numérico a las letras. B, vamos a mencionarlo. B representa el número 5. I, el número 1. C, 100. A, 0. R, 0. I, 1. B, 5. Y S, 0. 112 de la suma de la palabra vicario. Filii. F, 0. I, 1. L, 50. I, 1 y 1. La suma da 53. Y ahora D, 500. E, 0 y 1. 501. Sumamos. 2 más 3, 5 más 1, 6. 1 más 5, 6. 1 más 5, 6. El 666. La marca de la bestia es la marca de la Iglesia Católica Romana. Y un hombre llamado Monseñor Gibbons, un arzobispo católico en Estados Unidos, dijo que la marca distintiva de la Iglesia Católica Romana es la guarda del domingo. Entonces la marca de la bestia es la guarda del domingo. Y la marca de la bestia es la imposición de la ley dominical. No es otra cosa. En la mano la recibirán aquellos que se sometan a la ley dominical por la fuerza. Y en la frente los que tengan la convicción de que el domingo es el día de guardar. De esa manera es que la marca se impone en la mano o en la frente. Es un símbolo de sumisión al poder papal. Sin saberlo, o algunos a sabiendas, pastores e iglesias que guardan el domingo, se están preparando para la marca de la bestia. Pero hay alguien más que se puede estar preparando para eso. El libro Joya 2, página 70 y 71, dice que quien se une al mundo recibe su molde y se prepara para la marca de la bestia. ¿De qué manera también se puede preparar una persona para recibir la marca de la bestia? Uniéndose al mundo, acercándose al mundo en sus modas, su manera de vivir, en su manera de actuar, en sus costumbres. Está recibiendo una preparación idónea para ser marcado
con la marca de la bestia. No es cuestión de poca monta que una mujer siga la moda. No es cuestión de poca monta que un pueblo, una iglesia permita la moda mundana. Se está uniendo con el mundo y se está preparando ¿para qué? Para recibir la marca de la bestia. Es el proceso que se está siguiendo. Por eso el Señor nos invita a separarnos del mundo, sus modas y sus costumbres, para hacer la preparación cabal, no para la marca de la bestia, sino para recibir el sello de Dios. Sigue diciendo allí Joyas 2, pero aquellos que se humillan, se niegan a sí mismos y purifican sus almas por la obediencia a la verdad, reciben el molde celestial y se preparan para recibir en su frente el sello del Dios vivo. Necesitamos esas tres cosas: humillarnos delante de Dios, reconocer que somos viles pecadores, que necesitamos una transformación, que en la condición en la que estamos aún no estamos preparados para el cielo, que necesitamos una transformación genuina, y humillarnos en oración y ayuno delante del Señor, rasgando el corazón y no los vestidos, como dice Joel, convirtiéndonos al Señor con ayuno, lloro, llanto y lamento, volviéndonos a Dios genuinamente y de todo corazón. Y ahora, humillándonos ante el Señor, negarnos a nosotros mismos, no seguir mis gustos, mis placeres, mis inclinaciones, mis propósitos y apetitos, sino seguir la voluntad de Dios en todas las cosas. Y ahora procurar por la gracia de Cristo purificar el alma por la obediencia a la verdad, que llevemos la palabra del Señor a la vida. Un pensamiento muy recordado, pero muy poco vivido sobre esta sagrada palabra. Dice, la Biblia es el mejor libro que jamás ha llegado a las manos de un mortal. Leerla te hace sabio, creerla te hace salvo, y practicarla te hace santo. Necesitamos las tres cosas. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, la salvación que produce creer en estas verdades y la santidad que produce vivirlas. Que Dios nos provea esas tres cosas benditas. Bien, entonces se le amenaza con el vino de la ira de Dios. ¿Con qué se amenaza a los que guarden el domingo bajo la ley dominical? Se le amenaza con el vino de la ira de Dios. ¿Y qué es el vino de la ira de Dios? Son las 7 postreras plagas plasmadas en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se consumaba el furor de Dios. El mundo se halla hoy ante 2 amenazas. Pronto la amenaza del papado unida con el protestantismo apóstata, el gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos de la tierra amenazará a los hombres y mujeres que si prosiguen en la obediencia y santificación del sábado, no podremos comprar ni vender, y luego de perder todo derecho civil, seremos condenados a muerte. Entonces, tenemos que decidir si nos sometemos a esa advertencia o no. Pero viene la advertencia de Dios, que si nos sometemos a guardar el domingo y obedecemos al papado, al protestantismo apóstata, a la nación impía de Estados Unidos y a los impíos gobiernos terrenales, entonces nos caerán las 7 postreras plagas. La primera dice que será una úlcera terrible, que la carne caerá a pedazos, según dice Zacarías 14:12. Las cuencas de los ojos se consumirán y la lengua será destruida en la boca. El mar se tornará en sangre, los ríos, lagos y lagunas también se tornarán en sangre. Entonces el sol calentará hasta quemar a los hombres, las tinieblas envolverán a la tierra, se desencadenará el Armagedón y luego habrá un terremoto mundial. No quedará nada en pie. Los edificios donde los magnates han vivido para sus lujos, pisoteando y explotando al pobre, serán aplastados y caerán sobre ellos y los destruirán, tal como fueron derrumbadas las Torres Gemelas en New York el 11 de septiembre del año 2001. Las ciudades costeras que se han vuelto como Sodoma y Gomorra por su corrupción, vendrán grandes olas de agua y las borrarán de la faz de la tierra. No quedará nada en pie. Toda construcción humana será derribada por completo, y luego de ello caerán bloques de granizo de más de 31 kilogramos de peso que devastarán y aniquilarán por completo a la tierra. Ahí está el vino de la ira de Dios, con el cual se amenazan a los adoradores del papado, a los que se sometan al poder de las iglesias caídas y a los que se sometan a la ley dominical. Dios nos libre de esos castigos terribles y nos ayude para que el temor reverente, el respeto hacia Dios reine en el corazón. Y luego se le advierte que será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. No solo será castigado con las 7 postreras plagas, sino que será levantado después del milenio para, según su iniquidad, ser consumido en el lago de fuego y azufre y aniquilado para siempre. La muerte más dolorosa y terrible. Cada cual será consumido según su maldad.
la inspiración dice que algunos morirán rápidamente. Casi se salvaron. Pero estar casi salvo no es solo estar casi, sino total, completa y definitivamente perdido. Dios nos ayude para no estar entre los casi salvos, sino estar entre aquellos que, si estamos casi decididos, abandonemos todo lo que nos detiene, todo lo que nos impide, todo lo que nos separa de Dios, y corramos a sus pies, decidida y definitivamente, sin esperar más tiempo, más momento, más lugares, sino que rindamos nuestra vida completamente al Señor, para vivir por Él, para Él y en Él, desde aquí hasta la eternidad. Pero habrá un grupo de personas librados de estos castigos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hombres, mujeres, niños y ancianos, que en todos los lugares de la tierra, en las naciones católicas de Europa y Latinoamérica, en las naciones protestantes apóstatas de Estados Unidos y algunas de Europa, en la pagana China, en la India y en la pagana África, hombres y mujeres que en este momento no quieren doblar su rodilla ante Baal, sino quieren someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores, que con la fe de Jesús, el mensaje de la justicia de Cristo, la confianza en el poder de un Salvador, que no solo perdona mis pecados, sino que me da una vida victoriosa sobre el pecado, que tiene poder para transformar mi vida y me puede llevar a la obediencia perfecta a sus mandamientos, puede hacerme idóneo para su reino. Un grupo de hombres y mujeres que cree y vive este mensaje. Yo quiero, con la ayuda de Dios, que esta verdad sea una verdad en mi vida cada día. Quiero que también sea una verdad en tu vida, y que estemos entre aquellos pocos que guardan, no que se aprenden de memoria, no que predican los mandamientos, no que entregan folletos de la ley de Dios, sino que los guardan. El pueblo de Dios no es el que predica los mandamientos. Muchos predican los mandamientos. Los judíos, en su apostasía, en su rechazo del Mesías, siguen guardando el sábado. Hay bautistas del séptimo día. Conozco pentecostales del séptimo día. Muchas iglesias están guardando el sábado. No es eso lo que señala el verdadero pueblo de Dios. No es solo el reconocimiento teórico de una verdad, es la vivencia de todo el mensaje. Eso hace que un hombre, una mujer y un pueblo sean los hijos y el pueblo de Dios.